bonito las alabanzas del día de hoy, ¿no? No quiere decir que las otras sean malas ni hayan sido malas, sino que pues, se sintió bastante espiritualidad. Estaban muy bonitas. Bueno, yo me gocé, lo disfruté, lo sentí. Y eso es lo bonito, venir a la iglesia a sentir el Espíritu de Dios, aunque lo tenemos dentro. Algunas veces como que perdemos un poquito de ese ánimo. Y refiriéndonos a eso, el tema de hoy tiene que ver con eso. De hecho, tiene que ver con algo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. En el capítulo 5, vamos a buscarlo para que de una vez veamos de qué vamos a hablar el día de hoy. 5:18. Efesios, capítulo 5, versículo 18. Un tema interesante, pero que trae muchas diferencias, muchas actitudes encontradas, pero que pienso que lo que nos quiere decir aquí mismo la misma palabra de Dios, el mismo Espíritu de Dios es el que interpreta las Escrituras, y algunas veces nosotros como que queremos darle el sentido espiritual propio de nosotros o lo que nosotros queremos decir, y no debe ser así. Leemos: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Ese es el tema que hoy vamos a tocar y que de alguna u otra manera nos permita a nosotros poder identificar si realmente estamos viviendo en el Espíritu, si estamos llenos del Espíritu, si nos estamos llenando del Espíritu. Porque ahí vemos que Pablo lo está diciendo en una forma de ¿qué? En una forma directa como de orden, o orden, mejor dicho. Sé lleno del Espíritu. No lo está diciendo si quieres ser lleno del Espíritu. Si tú crees que es bueno ser lleno del Espíritu. No, está diciendo sé lleno del Espíritu. Y cuando la palabra de Dios nos dice algo en mandato, algo que va directamente a que reaccionemos, a que pongamos por obra algo, debemos prestar mucha atención. Y más cuando trata de la tercera persona de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es muy interesante saber cómo nosotros avivamos lo que algunos le llaman fuego, otros le llaman poder, otros le llaman fuerza, otros, bueno, infinidad de nombres. Pero nosotros debemos buscar es el nombre que le da el mismo Dios, el mismo. Porque el Espíritu Santo es el mismo Dios, es la tercera persona, pero en Él subsiste el mismo Dios, Él es Dios. Y eso es lo que venimos a identificar acá. Primeramente, hacer un repaso, tal vez muchos lo conocen, pero otros no. Entonces es importante como conocer qué es ese espíritu, y si ese espíritu nació o llegó en el nuevo pacto, si llegó en ese momento cuando lo dijo Pablo, y vamos a ver que no. Desde el principio, como el mismo Dios siempre ha estado. No es alguien que llegó fortuitamente, no es algo que es una fuerza o es algo distinto a una persona como tal. Vamos a ver características de Él. ¿Y qué es eso de ser lleno del Espíritu de Dios? Porque, como lo dijimos, hay muchas personas que tienen muchas cosas extrañas, por decirlo así, de qué es el Espíritu. Pero el Espíritu está bien definido allí. De hecho, el Espíritu de Dios nos vamos a dar cuenta que tiene que ver mucho con actitud, con C y con P. Y por tercero, con el carácter como tal de la persona, con el regenerado, con la persona cuando nace de nuevo. Estoy diciendo claramente que si conocemos bien el término, lo refrescamos, la actitud con C tiene que ver con ¿qué? Con el comportamiento. ¿Cómo nos comportamos ante cualquier situación? ¿Cómo nos comportamos en una situación difícil? ¿Cómo nos comportamos de una manera cuando tenemos felicidad? Pero ¿cuándo nos comportamos también cuando tenemos éxito? Cuando tenemos fracaso. ¿Cómo nos comportamos dentro de la iglesia? ¿Cómo nos comportamos fuera de la iglesia? ¿Cómo nos comportamos estando por allá escondidos? ¿Cómo nos comportamos cuando estamos haciendo cosas que no concuerdan con la palabra de Dios o con el Espíritu de Dios? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué pasa allí
cuando nos sentimos que ya el ánimo fenece. Algunas veces decimos, ¿será que perdí el Espíritu Santo? ¿Será que no soy cristiano? ¿Por qué suceden esas cosas? Porque todos tenemos actitudes, todos tenemos comportamientos a la infinidad de situaciones, porque pudiéramos aquí amanecer hablando de situaciones. Y eso tiene que ver con actitud con C, pero actitud con P también tiene que ver con capacidad. ¿Qué capacidad tenemos nosotros? Porque si tenemos un espíritu que no es de nosotros, que es el de Dios, y si generalmente sabemos que Dios es todopoderoso, si yo tengo eso, ¿por qué yo me siento que no estoy completo? ¿Por qué yo siento que algunas veces los problemas me agobian y de una vez tomo la peor decisión o decisiones que no son coherentes o que al final me doy cuenta que cometí un grave error? Por ejemplo, algunas veces cuando me doy cuenta que no haber cumplido al pie de la letra lo que Dios dice me generó lamentablemente un dolor, un sufrimiento, una tristeza, una incomodidad, un pecado generó, porque siempre va a generar un pecado. Toda contradicción hacia la palabra de Dios, todo hecho que yo haga en contra de la palabra de Dios es pecado. Hasta el simple hecho de dejarlo de hacer, conociéndolo, como dice Santiago. Entonces, cuando vemos todo esto, decimos, wow, esto se ve interesante si en verdad yo quiero conocer lo que es mis actitudes con C y con P, y lo que también definimos como tal, la persona, el mundo entero, el carácter de una persona. ¿Cuánto lo hemos escuchado aquí? Ese sí tiene el carácter fuerte. Es malinterpretar lo que es un carácter en realidad. Un carácter no es eso, pero eso sí tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, porque cualquiera, siempre hablamos del Espíritu Santo como que poder, como que el Espíritu Santo santidad, y tiene que ver con muchas cosas, sí, en realidad tiene que ver con otras cosas, pero debemos saber qué es lo que Él hace en nosotros, y lo que hace es eso, modelar nuestras actitudes con las 12, nuestro carácter, nuestra vida, y yo no puedo llegarme a justificar y decir hoy, lo que pasa es que yo tengo el carácter fuerte. Lo que pasa es que yo tengo el carácter dócil. No quiere decir con esto que nosotros perdamos nuestra identidad. Bueno, todos tenemos una identidad. Todos tenemos eso que acabamos de hablar. Pero la Biblia nos demanda, nos obliga a que nosotros tengamos otra forma de actuar en base a ¿quién? A esa tercera persona de la Trinidad. Y si no estamos claros, realmente o es que no vive ese espíritu en nosotros, o es que estamos engañados, o cualquier otra circunstancia. Pero vamos a ir definiendo desde principio a fin qué es eso, porque es muy importante, demasiado importante. Cuando yo les digo que es algo que vive dentro, cuando yo digo que es algo que forma nuestras actitudes con C y con P, y de paso define sí, porque el carácter tiene que ver con características, con la definición del ser humano. Entonces vamos a prestarle atención, porque también tiene que ver, si lo llevamos al aspecto teológico, tiene que ver con una palabra que le llama neumatología. ¿Y qué es eso, neuma? Cuando lo buscamos en el griego, simplemente tiene que ver con hálito, con aliento, con soplo de vida. Y ahora se pone la cosa un poquito más complicada, o no más complicada, como que más fuerte, más poderosa, porque eso quiere decir que es lo que nos da vida. Entonces, mire lo que estamos hablando, lo que empezamos a hablar tan importante. No vamos a hablar cualquier cosa. Entonces, ¿qué sucede cuando Pablo dice sé lleno? Ah, bueno, pero tú me dices que eso da vida, que eso es vida. No, ahora se nos va a complicar un poquito más la cosa cuando a una persona que nunca ha escuchado esto vea que desde el principio él también tuvo que ver con la creación misma del mundo, de todos nosotros, y que es parte de todos los seres vivos, de toda la creación de Dios. Con eso vamos a buscar primeramente, para después vamos a ir enlazando por qué tiene que ver con este capítulo, porque este versículo, capítulo 5, versículo 18, es el centro de todo lo que vamos a estudiar, es el versículo clave. Bueno, rápidamente vamos a buscar Génesis capítulo 1 y el versículo 2. Dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Y bueno, después en todos los demás versículos, cuando nosotros leemos Génesis, nos vamos a dar cuenta que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Ahí vemos cómo trabaja la Trinidad de una manera perfecta, como son cada uno de ellos. Simple y llanamente que vamos a ir definiendo entonces si son el mismo, ¿qué es lo que hacen? Bueno, hoy vamos a hablar, como le dije, netamente del Espíritu Santo, pero de ser lleno. En ese aspecto vamos a buscar un momentico Salmos 104. Y en Salmos 104 vamos a ver algo importante que tiene que ver también con la creación. Y qué bonito es ver cómo aquí el salmista nos dice claramente cómo es tan importante entender quién hizo la creación, quién nos hizo a nosotros mismos. Y no lo vamos a poder leer hoy completo, pero por lo menos vamos a leer algunos versículos que nos permitirán ver cómo se le da gracia a Dios en este versículo y cómo Él tiene que ver con todo. Dice el capítulo 104 del versículo 27. Mire lo que dice: todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. ¿Quién se la va a dar? Lo que dice en el primer versículo, que es Jehová, es Dios mismo. Y dice, les da, recogen, abre tu mano, se sacían de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas ¿el qué? El hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. ¿De qué está tratando allí? Que Él les da la vida, pero Él también se las quita. Importante, la creación misma, Él les da, Él las mantiene vivas, Él les da lo que necesitan, pero también dice, Él esconde tu rostro, se turban, les quita el hálito, deja de ser, y dice, y vuelven al polvo. Es decir, lo que todos conocemos que es la vida en sí. Naces, vives tu vida tal vez a tu manera, lamentablemente, y pereces cuando Dios te quita eso tan importante que es el Espíritu. Y dice, envías tu Espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra, dice, renueva la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Y dice así el 32, Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humea. El 33 dice, a Jehová cantaré en mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Una actitud importante que nosotros debemos. Lo estamos haciendo mientras vivimos, estamos cantando salmos. Ahora dice el 34, dulce será mi meditación en Él. Lo estamos haciendo. Yo me regocijaré en Jehová. Otra característica, lo estamos haciendo. 35, es algo que es el proceso, tal vez personas no lo vean, pero el versículo 35 nos dice lo que va a pasar en un futuro. Y que no es tal vez lo que muchos piensan aquí, que es directamente lo que ocurre con el pecador. No, porque aquí dice algo muy interesante. Dice, sean consumidos de la tierra los pecadores. ¿No hay pecadores en estos momentos en la tierra? Por supuesto que hay muchos. Quiere decir que esto está hablando de algo que se va a dar al futuro, que pudiéramos hablar de Apocalipsis, de otras cosas, de Mateo 24 y así sucesivamente. Con el fin, porque es, que dice claramente, consumidos. Y dice, y los impíos dejen de ser. Todavía hay muchos, ¿verdad? Entonces, bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Wow. Cuando puedan, lean ese versículo completo y vean lo bello que habla Dios en ese salmo, o que nos trata de decir Dios a través del salmista, lo que es Dios en la creación, cómo debemos adorarlo, cuál es la actitud que estamos hablando actualmente y qué es lo que genera tener ese espíritu.
¿Qué es lo menos que podemos hacer? Porque ni siquiera lo vamos a hacer, porque como quien dice, Él se lo merece. Porque yo creo que no, es porque Él es Dios. Más allá de lo que tú puedas decir que se merezca, porque tus palabras merecer quedan cortas, las nuestras siempre van a quedar cortas. Bueno, viendo esto hasta aquí, ahora vamos a leer, vamos a ir a los evangelios, vamos a ir a Juan capítulo 7, 37. En el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. Miren lo que está diciendo en los dos versículos anteriores. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. ¿Lo iban a recibir todos? No, los que creyesen en Él. Y esto es importante porque algunas veces, ¿qué escuchamos siempre decir? Todos tenemos el Espíritu de Dios, todos somos hijos de Dios, todos sí son creación de Dios, lo que no son es hijos de Dios. Y aquí dice claramente, y dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Y dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Aquí hay que tener cuidado porque cualquiera dirá, el Espíritu Santo no había llegado en ese momento a nadie. No, conocemos el contexto bíblico que ya desde el principio estaba y estuvo con muchos profetas, con muchas personas que fueron importantes, pero estaba con personas, se iba y así estaba. Y ahora Él está diciendo que va a venir el Espíritu Santo. Porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice las razones por qué no va a estar todavía como tal con nosotros. Pero sí aquí empieza Él a identificar algo. ¿Y por qué Él lo identifica como ríos de agua viva? Si conociéramos un poquito más, lo voy a decir muy rápido, el contexto bíblico, nos daríamos cuenta que el agua era algo todavía es muy importante y siempre será importante. El agua era muy importante y cuando se hacían esas fiestas se celebraban muchas veces todo lo que tenía que ver con ¿qué? Con la siembra. Y era lo que daba vida. Y también eso tenía que ver con el templo. En el templo también había agua y se derramaba agua que simbolizaba vida. El agua es vida. Entonces, ¿quién tiene sed? Lógicamente el que tiene la necesidad de ese vital líquido. Pero aquí Dios le está diciendo, no es nada más eso que tal vez tú conoces del Antiguo Testamento. No te estoy hablando lo del templo cuando veías el agua allí. No del rito como tal. Estoy hablando de algo mucho más grande que eso. ¿Se acuerdan que todo lo que era el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir? Y si era sombra, aquí Él está diciendo, hey, te estoy hablando de algo más grande. Tal vez muchos de ellos, como otras personas tal vez aquí o que nos ven, tal vez también se confundan. No me está hablando de sello, ¿verdad? Que está hablando de una simplemente agua. Sí, en el contexto, agua como tal, pero simbolizaba algo grande. De hecho, tiene que ver con la palabra de Dios, no es cualquier cosa. Y eso es importante para uno saber el contexto de lo que nos están hablando. Entonces, ahí Jesús le está diciendo, de ti va a correr agua viva, porque es algo mucho más importante que el agua que nosotros tomamos. Es algo que tenemos que tener para poder ser salvos, nada más y nada menos. Entonces, si vemos esto, estamos diciendo, wow, nos está diciendo en este momento que a futuro vamos a obtener ese vital líquido, pero ahora mucho más superior de lo que nosotros constantemente vemos. Bueno, ahora vamos a seguir ahí en Juan, pero vamos a ir al capítulo 14, 16. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿para qué? Para siempre. Eso es importante subrayarlo, para siempre. Lo que le gusta decir que el Espíritu Santo es que no tienes el Espíritu Santo. Es que lo que pasa es que no eres, después vamos a ver, bautizado por el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo se salió de ti. Es que se salió de ti, por eso tú vas a morir.
aquí no dice eso. Aquí dice claramente, y yo rogaré al Padre, lo está diciendo el mismo Jesús. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y dice, ¿el Espíritu de qué? De verdad. Wow, tremenda palabra, verdad. Al cual el mundo no puede recibir. Ahí otra vez la palabra, recibir. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ahí le está diciendo los discípulos. Mora, ¿morar es qué? Habitar, vivir. Entonces le está diciendo para siempre, pero también le está diciendo que va a vivir, que va a morar. Entonces ya estamos identificando, ¿no? ¿Qué es el Espíritu Santo? Ya estamos viendo que como que no se va. Por lo menos es lo que dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo. Dice ahora el versículo 26 de ese mismo capítulo, 14-26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Recordará todo lo que yo os he dicho. Estamos identificando para qué es el Espíritu. El Espíritu no es simplemente una emoción. El Espíritu no es y que para tener poder, para tumbar personas o para hacer diferentes cosas físicas. Y no, sí alguna vez se ve en el exterior, lógicamente, las conductas son exteriorizadas. Pero tiene que ver con mucho más, algo mucho más grande, que es una simple actitud o un simple gozo experimental ahí físico, que muchas veces lo quieren interpretar como que se da en un momento así oportuno, un momento cuando alguien lo toca o que una persona lo puede dar. No, aquí no dice eso. Dice más bien que Él enseñará. Es decir, que el Espíritu Santo es el que en realidad te da la doctrina real, verdadera. De hecho, anteriormente mismo que dice que Él es la verdad, te guiará a la verdad. Entonces aquí vemos un consolador que enseñará todas las cosas. Eso nos dice claramente que no hay manera alguna de que una persona pueda enseñar algo real de Dios si no tiene el Espíritu de Dios. Y hay personas que dicen, lo que pasa, tú conoces mucho pero no tienes el Espíritu Santo. Qué contradicción más grande. Nadie puede enseñar de Dios, nadie puede llamar a Dios si no tiene su Espíritu, dice Romano. Imagínense lo contradictorio que es decir que soy cristiano, decir que soy creyente, decir que soy salvo, dar muestra, dar testimonio, y que llegue una persona y te diga, es que tú no has sido bautizado por el Espíritu, tú no has hablado en lengua, tú no puedes, tú enseñas, tienes sabiduría, pero te falta lo más importante. Eso es una contradicción teológica total. Esto para que veamos lo importante que es conocer bien al Espíritu Santo. Enviará en mi nombre y Él os enseñará todas las cosas, no dice algunas, todas. Y dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Recordará. Ahora vamos al capítulo 15, siguiente capítulo 15, y vamos a ver el versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, ¿de quién? Del Padre. Es decir, son uno solo, del Padre. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de quién, de mí, dice, pero está diciéndolo quién, nuestro Señor Jesús. Él da testimonio, Él te enseña, pero Él también te dice quién es realmente el verdadero Dios. ¿Quién fue el que murió por ti? ¿Quién resucitó por ti? ¿Quién te da vida? ¿Quién es el que te va a llevar al reino del cielo? ¿Quién te defiende? ¿Quién es tu abogado? Él es el que te dice qué hacer y qué no hacer. Él te dice qué actitud tener, con C o con P o carácter, como tú le quieras llamar. Él es el que te da algo muy importante que no vamos a tocar hoy. Él es el que te da los dones. Él es el que te dice la verdad, porque ahí dice, claro, verdad. Y si se dan cuenta, casi todos los versículos hablan mucho de qué, de la verdad. Te habla de darte vida, de darte verdad, pero también te habla de enseñarse, te habla de consolarte. Entonces estamos viendo lo grande que es el Espíritu Santo, y algunas veces lo hablamos así, muy sencillo, y algunas veces lamentablemente lo pisoteamos, y como vamos a ver, tal vez si nos da tiempo, lo entristecemos. Ahora vamos a leer el capítulo 16 del 7 al 15. Pero yo os digo la verdad,
Otra vez la palabra verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Era algo que tenía que suceder. Entonces ya sabemos parte de lo que es el Consolador. Y dice el 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¡Wow! Este es uno de los versículos más profundos, pienso yo, que definen más al Espíritu Santo, porque algunas veces, increíblemente, hay personas que se quieren llevar la gloria en cuanto a la predicación, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a lo que hacen por Dios, o si no peor, dice que por su justicia, que eso es lo que quiere decir aquí, por su justicia ellos pueden llegar a Dios. No, lo que pasa es que ya yo soy salvo, pero yo con mi justicia voy a mantener mi salvación. Eso es imposible. Ninguna justicia tuya puede mantener la salvación. No puede obtenerla, menos todavía. No puede hacer nada para lo grande que es Dios, esa salvación tan grande que te dio. Nadie. Pero aquí dice que Él es el que convence. Aquí no está diciendo que Él convence el pastor, el predicador, el que enseña o cualquier persona. Nada. Puede ser que alguna vez se te engañe, puede ser que haya, como dice la parábola del sembrador, puede ser que tomes algunas actitudes que parezcan que hay salvación, pero no quiere decir que la haya realmente, porque si te convenció, fue la persona que se para acá o que se sentó contigo a hablar un rato, eso no va a mantenerse. Eso no hubo ninguna realidad conversión, no hubo un arrepentimiento, no hubo una transformación, no hubo un nuevo nacimiento. Eso es muy importante definir, porque aquí dice que él cuando venga, dice claramente, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y dice el 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Importante, no la podéis sobrellevar. ¿Por qué será? Tiene que ver con su espíritu. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es decir, que necesitamos obligatoriamente el Espíritu para ser guiado a esa verdad. Sin ese Espíritu, Él mismo te está diciendo, hey, no puedes llegar a la verdad. Y cuando venga el Espíritu de verdad, os les guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese versículo te define claramente la Trinidad también. Dice, tomará lo mío y te lo hará saber. Y mi Padre, y yo, y ahí, siempre. Todo ese capítulo tiene que ver con los tres. Y algunas veces lo leemos así y decimos, no, si está hablando del Espíritu, no, está hablando de los tres, de las tres personas del Espíritu. El Espíritu de Dios, que es el que estamos hablando ahí, pero también está hablando del Padre y también está hablando del Hijo. No sé si, me imagino que sí, todos aquí hemos visto un borracho o hemos sido borrachos, peor todavía. Y sabemos cuáles son las características de un borracho. Un borracho no tiene sentido como tal. Un borracho se deja llevar por cualquier cosa que ve y hace cosas que nunca pensaría que podía hacer. Pero siempre son cosas incoherentes, cosas que normalmente son negativas, cosas que le avergüenzan una vez cuando las termina o cuando, mejor dicho, llega a ser sobrio, porque embriagado y sobrio son lo contrario. Entonces, después nos damos cuenta, después de una embriaguez, que, wow, ¿qué hice? Un buen rey, una persona que quiera hacer el bien a todos los que están en su entorno, a los que dirige, a los que sirve, a los que le es por mandato de Dios o por selección de Dios o porque Dios le dio esa oportunidad, no debe ser dado al vino. No debe ser un borracho, porque no va a tener un sano juicio. Ahí él va a perder el carácter, él va a perder la dirección.
para el borracho que me escucha, eso debe ser algo asqueroso, algo que jamás toque, porque le va a generar que se va a olvidar de la ley. Eso es seguro. Proverbios no habla por puro hablar. Va a olvidar la ley que él conoce, porque para él va a ser más importante deleitarse en lo que él siente, en lo que lo motiva a hacer en ese momento. En él ahí se somete, se dirige por medio de ¿qué? Del alcohol, y deja de ser dirigido por el Espíritu. Por eso es que hay mucha confusión en cuanto a personas que dicen, es que él era cristiano, perdió la salvación o algo por el estilo. No, el problema es que él dejó, o no se dejó, no dejó de ser lleno del Espíritu. No hizo lo que Pablo nos está diciendo ahí. Entonces, mucho cuidado con lo que algunas veces interpretamos de la Escritura. Vamos a volver ahora a Efesios, pero ahora vamos a ver algo que nos va a hacer ver con más claridad por qué el Espíritu no es una energía, porque el Espíritu sí es lo que en definición es, que es el Espíritu una persona. Porque las personas tienen características muy comunes. De hecho, nosotros somos hechos ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. Entonces, nosotros nos reímos, nos alegramos y nos entristecemos. Efesios 4:30. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual se me trabó la lengua, con el cual fuiste sellados para el día de la ¿qué? Redención. Allí es salvación, para el día de la salvación, sin trabarme la lengua otra vez. Para el día del rescate también se le puede decir. Cuando dice redención está hablando de la salvación, del rescate. Muy importante que lo entendamos. Tal vez todos lo saben, pero bueno, no perdemos nada en decirlo. Entonces no debemos contristar el Espíritu Santo. Y no podemos contristar algo que no tenemos. No podemos contristar algo por comportarnos bien. Podemos contristar algo, ¿por qué? Porque tenemos malas actitudes, porque no nos sometemos, porque no vivimos bajo su dominio, porque no hacemos lo que Él dice, porque su enseñanza, su consolación, todo lo que hablamos ya, nos apartamos de eso. Eso es lo que es entristecer al Espíritu Santo. El entristecer al Espíritu Santo, si lo llevamos al término que muchas veces Pablo y Dios mismo nos ilustró, cómo es este problemita que nosotros tenemos, tiene que ver con, por ejemplo, en las relaciones de pareja. ¿Cuándo entristecemos a nuestra pareja? Cuando tenemos malas actitudes, cuando le somos infieles. Nosotros le somos infieles a Dios también. ¿Y se contrista qué? El Espíritu Santo. ¿Cuándo se contrista el Espíritu Santo? Cuando tú haces del templo de Él lujuria, pecado, fornicaciones, lascivia, inmundicia. Para ver un poquito más acerca de esto, vamos a buscar 1 Tesalonicenses 5:19. Dice, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Wow, interesante. Y vamos a ver el contexto un poco para que veamos de qué más o menos trata aquí, porque siempre debemos ver por lo menos aquí el contexto inmediato. Como dijimos, hay un contexto general y hay otro contexto específico o inmediato. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, es decir, los que están delante de nosotros, los que son autoridad y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y en amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, tiene que ver con la actitud, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, comportamientos. Si ustedes ven puro comportamiento, actitudes, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Está siempre gozoso, otra actitud. Orad sin cesar, un mandato, orar sin cesar. No te está diciendo es que si tú quieres. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vemos el contexto. Tiene que ver con tirarse al suelo, tiene que ver con ese tipo de cosas.
Estamos viendo un contexto aquí directo. Y después dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Cómo podemos examinar todo si no tenemos la verdad? ¿Cómo podemos examinar todo si no tenemos el espíritu de la verdad? ¿Ven lo interesante que es saber realmente qué es ser lleno del espíritu? Ser lleno del espíritu no es una emoción, no es alguien que te toca y ya tienes el espíritu. Cualquiera dirá y estará pensando allí, pero el libro de Hechos dice que Pablo tocó, impuso las manos y recibió el espíritu. Eso es otro contexto. Eso no es el contexto que habla de ser llenos. Ese es otro contexto. Ahí dice claramente, y recibió el Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con señales que tenían que hacer los apóstoles para que nosotros, o los que estaban en ese momento, vieran verdaderamente que eran, y ahí era la unión de la iglesia con los gentiles. Y tenía que ver con señales que tenían que hacer ellos para ver que en verdad la iglesia se estaba uniendo, se estaba conformando. Aquí no estamos viendo simplemente el comienzo de la iglesia, y no estamos viendo ya el Espíritu obrando, haciendo su trabajo, o el resultado de lo que debemos de ser nosotros, que es el Espíritu. Si tú tienes esto, tú le puedes decir a una persona, bueno, entonces ahí están los frutos, no los frutos, ahí está el fruto del Espíritu, como dije anteriormente. Entonces vamos ahora a ver, ya me agarró el tiempo, vamos a un solo versículo, tenemos Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Es decir, tú no le puedes, es algo irracional, es algo contradictorio a la Escritura, decir que una persona, él ya recibió a Cristo, pero no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que ustedes, como algunas veces me han dicho a mí, o le dicen a muchas personas, es que ustedes, puede ser que sean salvos y conocen la Biblia y todo, pero ustedes lo que pasa es que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, que es contradicción. No tiene lógica, porque es que no puede nadie, como les dije, tener esa ambigüedad, esa contradicción. Aquí dice totalmente claro, si una persona es transformada, vive según la carne, lógicamente no puede vivir en el Espíritu. No es que vive en el Espíritu, nunca lo ha tenido, como dice también primera Juan, es que nunca estuvo en él, nunca fue parte de él. Por eso es que ser lleno del Espíritu tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con tener al Consolador dentro nuestro, tiene que ver con ser creyente, tiene que ver con ser nuevas criaturas, tiene que ver con ser hijos de Dios. Ser lleno del Espíritu, que no hemos podido llegar hasta ahí, tiene que ver con la palabra de Dios, con su palabra, porque tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con el contexto total de las Escrituras. No tiene que ver con un solo versículo. No es hacer una doctrina de ese versículo en total, porque ese versículo tiene un contexto. Yo no puedo agarrar ese versículo y decir, sé lleno del Espíritu, ve, te voy a hacer lleno del Espíritu. O hacer como en el libro de los Hechos también un versículo, una doctrina, te toco y tú recibes porque te toco. Y no tener un conocimiento amplio de las Escrituras. Porque por eso vienen las herejías, por eso vienen las malas aplicación de la palabra de Dios. Por eso, porque el sentimiento de nosotros, las emociones nos van a hacer de las Escrituras lo que nosotros queremos. Y siempre se habla del Espíritu simplemente un poder, sanaciones, profecías, lenguas, ministerios, sobre cosas sobrenaturales, sacar demonios. Claro, porque es lo que queremos, es lo que anhela nuestro corazón. Ser lleno del Espíritu es mucho más grande que eso. Entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, Señor, en esta mañana, Señor, pudimos alabarte, glorificarte. Señor, tuvimos unas alabanzas muy bonitas que tenían relación, mi Dios, con el tema. Yo quedé impresionado, Señor, cómo tú ordenas las cosas, cómo tú, Señor, nos ayudas, Padre Santo, en los momentos. Tal vez aquí hay una persona, Señor, que está agobiada, que está entristecida, que sabe que está haciendo lo malo,
que sabe, mi Dios, que no está obrando el Espíritu ahí, o tal vez que está entristecido, tal vez que está apagado, tal vez que las actitudes no son las correctas, que tal vez, peor aún, que su carácter no es el correcto, que demuestra más bien que vive en pasiones o que vive su propio yo en él. No puede vivir su propio yo, tiene que dejar vivir y actuar al Espíritu de Dios. Eso es lo que debemos hacer, dejar actuar, dejar transformar, dejar controlar totalmente. No es que el Espíritu de Dios no pueda controlar a un ser humano, no es eso, sino que Dios quiere que tú le creas, que tú le recibas. Ahí dice recibir. Y recibir es una persona que abre las puertas, es una persona que acepta. Por eso que debemos aceptar, por eso que debemos vivir. Dios quiere que por lo menos aceptemos que tenemos necesidad de ti, que somos parte, Señor, de una gran comunidad, de un cuerpo. No vimos, lamentablemente, que Dios nos une en un cuerpo, que somos parte de un cuerpo, que somos parte de una iglesia, que somos ministros de Dios, que tenemos una función del cual Dios, ese Espíritu Santo, nos capacita, nos ayuda, nos anima, nos exhorta, nos levanta, mi Dios. Padre Santo, toca el corazón de cada uno de las personas que están allá, aquí, Señor. Dile, Señor, en su corazón que tú eres mucho más grande que una simple emoción, que tú eres muchísimo más grande, que te ofende cuando una persona quiere decir que porque se tiró al suelo, eso eres tú. Tú eres muchísimo más grande que una emoción. Es más, eres muchísimo más que un milagro. Eres muchísimo más grande que el mismo universo. Se queda pequeño todo lo que podamos hacer o decir en este día. Padre Santo, bendice a cada hermano. Ayúdalo, Señor, como dice la Escritura en el libro de Juan, que se pueda convencer de que está en pecado. Eso es lo más importante, que se convenza de que ninguna de su justicia puede hacerlo, mi Dios, que Él sea alguien grato hacia ti. Lo único que lo hace acepto a ti es el Dios mismo, es Cristo mismo, no es Él. Padre, lávanos en esta mañana, cámbianos, transfórmanos, edifícanos y ayúdanos a comprender bien las Escrituras. Gracias, Padre Santo, por este hermoso mensaje que nos diste. No el que dio Julio Marín, no, el que tú dejaste en tus Escrituras. El poder tuyo se vio allí, no el poder de un hombre, porque sería mucha vanidad decir que eso salió de mí. Es grande saber, Señor, que tú dejaste morando en nosotros ese gran Espíritu Santo. Gracias por haberlo puesto en nuestro templo. Y perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti muchas veces. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor, en esta mañana. Y también te pedimos, mi Dios, que sigas haciendo tu obra en nosotros. Y ayúdanos a seguir caminando en fidelidad, en control total de ti, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.